Saludos cordiales. Estamos nuevamente en un encuentro para estudiantes de ingeniería química y en esta oportunidad vamos a mostrar cómo se diseña un sistema de evaporación en triple efecto en contracorriente usando la hoja de cálculo Excel. En el esquema podemos observar en efecto un sistema de triple efecto en donde el vapor de calefacción W está ingresando en el efecto número 1 y la alimentación que queremos concentrar está ingresando en el último efecto o efecto número 3. Esta alimentación tiene un 10% en sólidos e ingresa a 20 grados centígrados y la queremos concentrar hasta 50%. Vamos a observar el recorrido de las soluciones. Entra F al efecto 1, entra F al efecto 3, sale S3, S3 es bombeado hasta el efecto 2. ¿Por qué hay bombas? Porque la presión va disminuyendo. S3 entra al efecto 2 y sale S2. S2 es bombeado hasta el efecto 1 y sale la solución concentrada al 50%. Para ello, el vapor de calefacción va a entrar a 120 grados centígrados como vapor saturado y la presión en el último efecto es tal que el vapor hierve a 50 grados centígrados. En este ejercicio, en el enunciado nos dicen que se asuma que hay un aumento despreciable del punto de ebullición, es decir, que las soluciones hierven a la misma temperatura que el agua, es decir, la temperatura a la que sale S3 es la misma temperatura a la que está el vapor 3, la temperatura a la que está la solución 2 es la misma a la que está B2 y por ende la temperatura a la que sale la solución S1 es la misma temperatura a la que sale B1. Vamos a comenzar realizando balances de materia eh, en una envoltura total. Para ello debemos suponer que la cantidad, vamos a comenzar con la primera suposición, que la cantidad de vapor generada en cada uno de los efectos es la misma. Es decir, que B1 es igual a B2 e igual a B3. Si hacemos una envoltura total, notamos que entra F, entra W, pero W entra y sale, y el balance nos quedaría F es igual a B1 más B2 más B3 más S1. Pero B1, B2 más B3 es B total. Y por eso aquí tienen que el balance global para la envoltura total es F igual a B total más S1. Si hacemos el balance en solutos, estamos asumiendo también que el soluto es no volátil, es decir, que no sale con la corriente de agua y solamente habría soluto en la alimentación y en la solución S1. Y el balance absoluto es igual a F por XS es igual a S1 por XS1. Las incógnitas son B total y S1, porque F sabemos que vale 10.000 kilogramos por hora. Entonces, lo primero que debemos hacer es diseñar la hoja de cálculo y vamos a colocar de un lado los flujos máximos que conocemos y no conocemos y justo al lado otra columna con las composiciones. Voy a borrar para que veamos cómo lo vamos a resolver. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde conocemos F, X, F, X, S1 y no sabemos cuánto vale S1 y B total. Las ecuaciones serían estas. Voy a escribir aquí un momento, F es igual a B total más S1 y en el soluto escribiríamos F por XF.
broma, discúlpenme. F por XF es igual. Voy a poner B total por cero. ¿Por qué? Porque no soluble los vapores. Más S1 por XS1. De esta manera estamos completando las ecuaciones eh, a fin de que si aquí hay B total, en la del soluto también haya B total. ¿Por qué? Porque las vamos a resolver por matrices. Voy aquí a la página 2 y voy a escribir estas ecuaciones, voy a hacer un copiar-pegar y me las voy a traer aquí a, al- a la matriz. Vamos a comenzar con la resolución de las ecuaciones relacionadas con la envoltura total. Noten que aquí el coeficiente de B total es 1, y por eso aquí coloco 1. El coeficiente de S1 vale 1. ¿Y cuánto vale F? F vale 100. Pero aquí yo no, F vale 10.000, pero yo no coloco 10.000. 10.000 es la celda E5 de la hoja E1. Entonces, cuando yo esté llenando las matrices, voy a venir aquí y digo que esto es igual a, y marco, de manera tal que si la alimentación cambia a 5.000, en la matriz de las ecuaciones también me va a cambiar. Voy a dejar el valor que teníamos y luego, ¿cuánto vale XF? XF vale 0,1. Perdón, aquí tengo matriz de los coeficientes y término independiente. Los términos independientes van a ser F, Y F por XF porque son los valores que conocemos. Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente del vapor? ¿Cuánto soluto hay en el vapor? Cero. ¿Cuánto soluto hay en la solución S1? 0,5. Noten que no está el valor 0,5, sino la celda G7 de la hoja 1. Si nos vamos a la celda G7 es 0,5. ¿Ok? Todo está general. Ahora, ¿cómo se resuelve el sistema? Si aquí yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en la matriz inversa debo tener también un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, yo voy a señalar aquí dos filas, dos columnas, y voy a escribir igual matriz inversa. Y quiero calcular la matriz inversa. ¿De quién? Yo quiero calcular la matriz inversa de el sistema de ecuaciones para la envoltura total. ¿Ok? Vuelvo de nuevo. Si aquí tenemos 2 por 2, aquí voy a marcar 2 por 2. Igual, matriz inversa. ¿De quién? De esta matriz. Solamente voy a señalar la matriz de los coeficientes. Y aquí ustedes van a hacer lo siguiente. Control, Shift, simultáneo. Control, Shift, Enter. Y tengo la matriz inversa de la matriz de los coeficientes de la envoltura total. Ahora voy a hallar el resultado. Si aquí yo escribí B total y S1, en ese mismo orden deben estar aquí B total y S1 para que haya congruencia en los resultados. Borro acá, entonces. ¿Cómo voy a resolver el sistema de ecuaciones? Van a marcar las dos incógnitas que quieren resolver y van a presionar igual. Y vamos a pedir que nos multiplique, ¿sí? Que nos multiplique la matriz 1. ¿Quién es la matriz 1? La matriz 1 es la matriz inversa. Punto y coma. ¿Y quién va a ser la matriz 2? Van a ser los términos independientes en el sistema de ecuaciones que yo quiero resolver.
y nuevamente van a presionar Control Shift Enter. De aquí salió malo, voy de nuevo. La matriz 1 va a ser la matriz inversa y la matriz 2 va a ser el término independiente. Y ahora sí. Y observen ahora, si yo coloco aquí 5000, ella me lo va a resolver. Cualquier masa que ustedes coloquen, ella les va a dar el resultado, porque está general. El siguiente paso es comenzar a hacer la distribución de temperaturas. Para hacer la distribución de temperaturas, debemos recordar que el gradiente de temperatura, DDT, DDT es igual a la temperatura a la que entra el vapor en el primer efecto menos la temperatura a la que sale el vapor en el último efecto. En el enunciado vemos que el vapor está ingresando en el primer efecto a 120 y sale del segundo efecto a 50. Por lo tanto, delta de T va a ser igual a 120 menos 50, serían 70. Pero delta de T también va a ser igual a delta de T1 más delta de T2 más delta de T3. ¿Ok? Cambiando para que me aparezca delta en lugar de D. Pero es igual, ustedes me están entendiendo. Ok. Delta de T es igual a T2BB menos TP3 y delta de T también va a ser igual a la suma de los delta de T1, delta de T2 y delta de T3. Y si las áreas son iguales y los calores son iguales, el calor intercambiado en el primer efecto debe ser igual al del segundo e igual al del tercero y por ende las áreas son iguales. El área 1 va a ser igual al área 2 e igual al área 3. De allí sale esa igualdad que estamos observando. Nuevamente estoy cambiando los D por delta y ya tenemos aquí. Colocamos los valores que conocemos. 120 vale la temperatura a la que entra el vapor en el primer efecto. 50 vale la temperatura a la que sale el vapor en el segundo efecto. Y calculamos el delta de T siguiendo la primera ecuación. Y observen que estamos restando entonces 120 menos 50. Y encontramos delta de T. Escribimos los valores de los U de los coeficientes integrales de transferencia de calor o coeficientes globales de transferencia de calor. Y aquí lo que tenemos es una resolución. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas serían T1, delta T1, delta T2 y delta T3. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Aquí tenemos dos, pero si tomamos la primera igualdad, si igualamos U sub 1 por delta T1 igual a U sub 2 por delta T2, tenemos una ecuación. Y luego si igualamos U sub 2 por delta T2 igual a U sub 3 por delta T3, tendremos otra ecuación. Y eso fue lo que se hizo. Voy a pasar a las matrices y tenemos entonces delta de T1 más delta de T2 más delta de T3 igual a 70. Y las siguientes resultan de igualar U sub 1 por delta de T1 igual a U sub 2 por delta de T2.
Y como no hay delta de T3 allí, el coeficiente sería 0. Y luego la tercera resulta de igualar delta de T2 por U sub 2 igual a delta de T3 por U sub 3. Y tendremos entonces un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Hacemos lo mismo. Voy a borrar para que ustedes vean. En este caso, la distribución de temperaturas está formada por un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Aquí marco 3 con 3. Y nuevamente, igual M inversa, matriz inversa ¿de quién? De la matriz de los coeficientes. Y van a presionar de forma simultánea Control Shift Enter. Y tenemos la matriz de los coeficientes. Ahora, si aquí escribí delta de T1, delta de T2 y delta de T3, cuando quiera hallar las incógnitas, debo colocarlas en orden, delta de T1, delta de T2 y delta de T3. Borro los resultados. ¿Y cómo lo hicimos? Vamos a señalar las 3 incógnitas y escribimos igual y queremos que nos multiplique mmul, multiplicación de matrices, que nos multiplique la matriz 1, que es la matriz inversa, punto y coma, que nos los multiplique por la matriz de los coeficientes, que sería la matriz 2, control shift, enter, y tenemos la respuesta. Si estos valores cambiaran, observen cómo el sistema al mismo tiempo me devuelve la respuesta. Voy a colocar los valores del enunciado y continuamos. Al ya tener la distribución de temperaturas, pasamos al cálculo de las propiedades termodinámicas y tenemos que irlas calculando desde la corriente que está más caliente hasta la corriente que está más fría. ¿Quién es la corriente que está a mayor de temperatura? El vapor de calefacción. Y la más fría, la alimentación. Entonces, la primera temperatura que van a colocar es la temperatura a la que entra el vapor de calefacción. Y luego aquí colocan el valor que resultó de delta de T. Voy a colocarlo. ¿Cuánto vale delta de T1? El que me resulte de restar. Si yo le resto a TW, delta de T me va a dar la temperatura a la que hierve la solución que está saliendo del efecto 1. Si a esta solución le quito el incremento del punto de ebullición, me daría la temperatura a la que sale el vapor de calefacción B1 hacia el efecto 2. Pero como en este ejercicio el aumento del punto de ebullición es 0, pues al restar 99,25 menos 0 nos va a dar 99,25. Aquí va delta de T2, que es igual a este valor. Y si cuando restamos al vapor, a la temperatura a la que está B1, le restamos delta de T2, nos va a dar la temperatura a la que sale S2 del efecto. Y como no hay incremento del punto de ebullición, S2 va a tener la misma temperatura que tiene el vapor que va al tercer efecto. Luego aquí colocamos el valor que nos dio delta de T3, que sería este. Y al restar la temperatura a la que está entrando el vapor de calefacción al tercer efecto menos D3, nos debe dar la temperatura a la que hierve la solución, que es 50, que es la misma a la que sale el vapor. Nos debe cuadrar esas restas. Y luego, finalmente, colocamos la alimentación que está a 20. Para cada una de estas corrientes vamos a calcular la entalpía del líquido y la entalpía del vapor con las tablas de vapor. Es decir, a 120 vamos a leer la entalpía del vapor, la entalpía del líquido y restamos para encontrar lambda. Como nos dice que la solución tiene un C sub P muy parecido al del agua, pues leemos a 99,25, leemos la entalpía del agua en las tablas de vapor. Si no, tendríamos que usar las curvas que ya conocen para determinar entalpías de soluciones.
Y así sucesivamente. Para cada corriente van a determinar entalpía del vapor, entalpía del líquido, y en el caso que necesiten el lambda, que sea vapor de calefacción, lo resta. Y si no lo necesitan, por ejemplo, como en el tercer efecto, que el vapor no va a ir a calentar nada, sino simplemente va al condensador, pues leen la entalpía del vapor. Para los delta de T no van a leer ninguna entalpía, noten. Para las soluciones solamente leen la fase líquida, porque la solución no está en fase de vapor. ¿Y luego qué hace? Se deben establecer balances de energía para cada uno de los efectos, para el efecto 1, el efecto 2 y el efecto 3. Y las masas de las soluciones deben ponerse en función de los vapores. Es decir, en el efecto 1, S2 es igual a S1 más B1. Pero ya sabemos del balance de la envoltura total, que a su vez S1 es igual a F menos B total, que sería F menos B1 menos B2 menos B3. Es decir, que aquí sería que S2 es igual a F menos B1 menos B2 menos B3 más B1. La idea es escribir los balances de energía y colocar esos balances de energía en función de B1, B2 y B3 solamente, porque son las incógnitas y es lo que vamos a determinar si realmente los vapores se producen en formas equitativas. Cuando regresamos a la matriz a la hoja de las matrices, aquí tenemos los balances, el balance de energía del primer efecto, el balance de energía del segundo efecto y el balance de energía del tercer efecto, colocando las soluciones en función de B1, B2 y B3. Noten que en el segundo y tercer efecto, como no entra W, los coeficientes son cero. ¿Sí? Este sería W, B1, B2, B3 y término independiente. Asimismo, la escribo aquí W, B1, B2, B3. Al sustituir todas las entalpías que determinaron con, los valores de la distribución de temperatura, debe llegar a unas ecuaciones que tienen estos coeficientes. Al resolver la matriz de los coeficientes, tenemos la matriz inversa. Y luego voy a hacerlo por última vez. En este caso tenemos ¿cuántas incógnitas? 4, W, B1, B2 y B3. Por lo tanto, tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ah, la última. B total, que siempre va a ser 8000, no importa cómo se distribuya, va a ser igual a B1 más B2 más B3, y como no hay W allí, 0. Tenemos entonces 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Marcamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. M inversa, ¿de qué? De la matriz de los coeficientes del sistema que yo quiero resolver. Control Shift Enter y tengo la matriz inversa. Y luego, para hallar los resultados, vengo a las celdas que ya previamente he creado y igual, ¿y esto va a salir de dónde? Va a salir del resultado de multiplicar, ya va aquí, igual que me multiplique. ¿A quién? ¿Quién va a ser la matriz 1? Nuevamente la matriz 1 va a ser la matriz inversa, punto y coma, matriz de los coeficientes, control shift, enter simultáneo y tenemos los vapores. Y observamos que los vapores, pues sí, la suposición que se había hecho inicialmente de que en todos los efectos se evaporaba la misma cantidad de vapor, pues no está tan descabellada porque las masas están dentro del orden, aunque no son iguales. Vamos ahora a calcular las áreas. Para calcular las áreas, recordemos que el área es igual a calor entre el coeficiente de transferencia por delta de T. Entonces, aquí tienen el calor. El calor va a ser en el primer efecto multiplicar W por lambda W. Y si vemos, miremos aquí la barra, tenemos W que es H4, H14, la celda azul, por lambda W que es la celda E10. Sería Q entre, ¿quién es K5? Vamos a subir un poquito para ver quién es K5. U sub 1
por delta de T1, y este 484 es porque estamos transformando de kilocaloría a kilojoule, porque recordemos que los Q en las unidades presentadas estaban en kilocalorías. Y así mismo hacen para el efecto 2. El calor en el efecto 2 lo están entregando el vapor 1, es el que entra y sale, por su lambda. Noten los colores, ¿sí? Estoy señalando con el ratón. Y para el efecto 3, ay, no quiero dañar la hoja, para el efecto 3 sería Q3, que sería B2, es el que entrega el calor, por el lambda B2, entre U sub 3 por DT3, ¿sí? U sub 3 delta DT3. Y vemos que las áreas no son iguales, la del efecto 2 no es igual. Entonces, para corregirla se calcula un valor promedio, se suman y se divide entre 3, y delta de T1 va a ser igual, el delta de T1' corregido, va a ser igual a quién? Al área 1 por delta de T1 entre el área promedio. Noten, voy a poner aquí, reducir un poquito el tamaño para que ustedes puedan ver bien, no tan pequeña. La corrección va a ser el área 1 por delta de T1 entre área promedio. Y así lo hacemos para cada uno. Y luego, este valor es el que va a ir en la tabla. Es decir, en lugar de delta de T1, vamos a sustituir en delta de T'. Si ustedes observan, 1884 es 19, y aquí tenemos casi 21. Va a variar un poquito, pero va a llegar un momento en que aquí tienen 19 y aquí 19,3. Ya las entalpías que calculen van a ser aproximadamente las mismas, y por lo tanto la respuesta va a ser el área promedio que determine. Voy a hacer aquí la corrección para que observen lo que va a pasar. Si yo coloco aquí delta de T1, observen cómo cambian las temperaturas. Si yo coloco aquí delta de T2, observen cómo cambia, y si yo coloco aquí delta de T3, noten cómo cambia. Al cambiar las temperaturas van a cambiar las entalpías. Deben calcular nuevamente las entalpías y los lambda. Sustituir nada, porque como las hojas ya la tienen hechas de forma general, el sistema de ecuaciones está hecho de forma general, automáticamente la hoja de cálculo les va a dar los resultados de W, B1, B2, B3, áreas y delta de T1, y toman como respuesta 29, porque luego si tratan de hacer un tercer tanteo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, noten en este caso, el delta de T1, 1884, bueno, no, cuando calculen nuevamente el delta de T1, no varía casi. O sea, las variaciones van a ser muy pequeñas porque los delta de T van a variar en 1 grado o medio grado. Esto mismo es lo que deben hacer en la asignación, pero con un sistema que es de alimentación mixta, es decir, que la alimentación entra en el primer efecto, del primer efecto pasa al segundo, del segundo al tercero, y del tercero sale por el primero la solución concentrada. Observen bien las ecuaciones que les plantean y traten de hacer una hoja de cálculo. Si se les complica hacer la hoja de cálculo, lo resuelven manual, no hay ningún problema. Hoy voy a subir esa asignación, de manera que tienen una semana para resolverla. Muchas gracias.